Hola, muy buenas tardes y bienvenidos o buenas noches, dependiendo de aquel lugar y latitud donde nos estéis viendo. Bienvenidos a un estudio más de Conociendo el Libro de los Espíritus. Hoy estamos en el aula número 26. Mi nombre es Manuel Soñer y es un placer estar con todos vosotros una semana más. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos veáis. Me llamo Dolores Martínez y hoy vamos a empezar el punto número 5, diferentes órdenes de espíritus. Y vamos a empezar con un trocito del manual práctico de las manifestaciones espiritistas, cuando habla de la escala espiritista. Dice, uno de los más importantes principios fundamentales de la doctrina espiritista es, sin contradicción, el que establece los diferentes órdenes de espíritus. Al principio de las manifestaciones, se creyó que un ser, por el solo hecho de ser espíritu, debía alcanzar la ciencia infusa y poseer la suprema sabiduría. Y muchísima gente se creyó en posesión de un medio infalible de adivinación. Este error ha dado lugar a muchos desengaños. Esto lo sabemos todos, que esto suele ocurrir muy a menudo, que creen que por el espíritu estar desencarnado ya lo sabe todo. Esto quiso dejarlo muy claro Kardec. Hoy en día mucha gente todavía sigue creyendo que todo lo que viene de los espíritus es verdadero y aún hoy sucede, incluso dentro de los centros espiritistas, que no hay una formación para poder conocer o saber esa diferenciación. Hizo un gran y un extenso trabajo Allan Kardec al establecer una jerarquía que permite clasificar a los espíritus de acuerdo a las características, según sus deseos, intenciones que les acompañan, además de las imperfecciones que aún tienen que trabajar, ¿no? En el libro de los espíritus, nos dice Kardec, no inventamos a los espíritus ni sus características. Hemos visto y observado, los hemos juzgado conforme a sus palabras y sus hechos, y después los clasificamos por sus similitudes, basándonos en los datos que ellos nos proporcionan. Ni más ni menos que es por la observación empírica como él siempre lo ha hecho. No es una cuestión que haya dicho me voy a inventar unas jerarquías, sino es el método, como siempre. Más allá en el manual práctico nos vuelve a insistir. Ellos mismos nos enseñan que no son iguales en saber ni en moralidad, y que su elevación depende del grado de perfección que han llegado, trazándonos asimismo los caracteres distintivos de los diferentes grados que constituyen lo que nosotros denominamos escala espiritista. Entonces, desde ese momento, todos los espiritistas conocemos que hay una serie de escalas donde hablamos de los espíritus en función de su grado de moralidad o su grado de intelectualidad y aprendizaje. Desde entonces, la diversidad y las contradicciones del lenguaje que tuvieron su explicación. Porque claro, muchos decían, bueno, pues ¿cómo puede ser que unos digan una cosa, otros otra? Y se comprendió que entre los espíritus, como entre los hombres, para saber una cosa determinada, no basta dirigirse al primero que se presente. Si tú quieres saber lo que es una enfermedad o algo, te dirigirás al doctor y no a aquel primero que pase por la calle, dejando estas bases bien asentadas. Esta escala nos da también la clave de una multitud de fenómenos y de anomalías aparentes, que sería difícil, si no imposible, poder comprender sin ellas. Porque muchas veces no, porque un espíritu ha dicho esto, otro espíritu ha dicho lo otro. De esta manera, esta escala nos va a ir aclarando, sobre todo a los neófitos. Hay diferentes órdenes de espíritus conforme al grado de perfeccionamiento que han alcanzado. Y esos órdenes son los que vamos a trabajar. Su número es ilimitado porque no existen en tales órdenes una línea de demarcación trazada. No hay una barrera. No hay un sistema que diga, mira, desde aquí hasta aquí hay esto, desde aquí hasta aquí hay lo otro. No. De manera que es posible multiplicar o restringir a voluntad toda esta escala espiritista, que puede ser de muchísimas maneras. Pues pueden venir espíritus y decirte, no, hay otra escala más baja aquí, más alta. Él hizo, en términos generales, la dividió primero en 3, que hablaremos, y después esas 3 las siguió subdividiendo más en general. La división, con todo si se considera los caracteres generales, se puede reducir a la cantidad de 3 órdenes principales. ¿Cuáles son estas órdenes principales? Pues la primera categoría son los espíritus que han llegado a la perfección, que serían los espíritus puros. Esto hablaremos también de ello y hemos hablado ya en algunas ocasiones. El segundo sería los que han alcanzado la mitad de la escala.
que la preocupación de estos es conseguir llegar a hacer el bien, pero que aún a veces han de reencarnar y todavía esos espíritus tienen todavía una cierta depuración, ¿no? Y el último grado, se halla aún bajo, el más bajo de la escala, serían los espíritus imperfectos, que se caracterizan por la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retrasan su desarrollo. Entonces recapitulemos, los tres grandes bloques son los espíritus puros, serían también en la mitad de la escala tendríamos el segundo orden, que son los que han alcanzado más o menos el bien, y el último sería los espíritus imperfectos. ¿De acuerdo? Los espíritus del segundo orden, en la pregunta 98, hace Kardec esta pregunta. ¿Tienen solo el deseo del bien o poseen asimismo el poder de hacerlo? Porque claro, a veces queremos hacer el bien, pero no podemos hacerlo. Es una pregunta bastante inteligente, porque muchas veces nos encontramos con una serie de barreras que no podemos saltarnos cuando no hemos conseguido o alcanzado un cierto nivel. Dicen, tienen ese poder de acuerdo con su grado de perfección. Los unos poseen la ciencia, los otros la sabiduría y la bondad, pero todos ellos han de sufrir pruebas aún. Significa que tenemos el poder de hacer el bien, pero que las pruebas van a ser según nuestras capacidades y todo aquello que hayamos adelantado. Después, en los espíritus del tercer orden, en la pregunta 99, pregunta Kardec, ¿son todos esencialmente malvados? Por si alguno se salva. Que bueno, en este tercer orden, como hemos dicho que puede haber tantas escalas, y dicen no, los hay que no hacen ni bien ni mal. O sea, dentro del tercer orden, no todos son esencialmente malvados al 100%. Están los espíritus que no hacen el bien y el mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y se hallan satisfechos cuando se encuentran en ocasión de practicarlo. Están después los espíritus frívolos o traviesos, más revoltosos que ruines, que disfrutan más bien con los enredos que con la maldad y se encuentran placer en engañar y en causar pequeñas contrariedades que los divierten. Entonces él nos hace ahí algo como general, ¿no? De esos tres tipos, o sea, de esos los espíritus buenos del segundo orden o los espíritus que todavía son imperfectos del tercer orden. Entonces, claro, ya vamos a entrar en lo que sería la escala espiritista, que es realmente digna de estudio, porque muchas veces se pasa por encima. Pues escala espiritista nos va a dar después las claves para poder nosotros, en las reuniones mediúnicas, poder saber con qué tipo de espíritus y cómo debemos adoctrinarles o enseñarles. Porque muchas veces nos quedamos bloqueados porque no conocemos bien esta escala y no comprendemos bien qué es lo que se espera de nosotros. Vamos a profundizar en esta escala espiritista que se nos presenta para entenderla y vamos a ver si la comprendemos un poco más. No significa que esté todo bien dicho, sino vamos a entrar y a ver si somos capaces de conseguir esas pequeñas diferencias, esos pequeños matices que a veces son muy importantes. Hemos de entender y comprender que todos los espíritus van ascendiendo y pasando por todos los niveles durante su aprendizaje, recorriendo las diferentes escalas y también que hay una progresión de sentimientos morales y de las ideas intelectuales. ¿Por qué? Porque no se puede dejar ningún espíritu, por muy malvado que sea, cuando vamos a ayudarlo. No se puede dejar como si fuera un desecho, porque también ellos van a evolucionar igual que nosotros. Entonces, muchas veces, aunque nos quedemos bloqueados ante estos espíritus imperfectos, también vamos a poder hacer esa labor tan necesaria, que es la de esclarecimiento. ¿Y cómo ha basado Kardec su clasificación en la escala de los espíritus? Pues se basa sobre todo esta clasificación en el grado de adelanto, las cualidades que han adquirido y las imperfecciones que han de despojarse todavía. A más imperfecciones serán más impuros y a menos imperfecciones o más ganas de hacer el bien serán unos espíritus que van a tender a espíritus buenos, al segundo orden. Por lo demás, esta clasificación no tiene nada de absoluto, o sea, no es una clasificación inamovible, no. Cada categoría representa un carácter definido solo en su conjunto. Espíritus malos, buenos, puros. Por ejemplo, imperfectos, espíritus que todavía ya tienen un cierto grado de bondad, y los espíritus perfectos buenos. O sea, la escala es general. De ahí a esas escalas vamos a encontrar otras pequeñas. Pero de un grado al siguiente, o sea, de los malos, de los imperfectos, como
queramos llamarlos. A los buenos hay una transmisión imperceptible. Hay unos límites de los grados y un matiz que se esfuma, o sea, son matices impredictibles de alguna manera. No son matices que realmente podamos decir, este está aquí, este está aquí. Incluso en nuestras clasificaciones puede haber poca definición entre uno y el otro límite. Porque claro, son como los seres humanos, esa transición de la que hemos hablado. Por ejemplo, en nuestro planeta la mayoría de nosotros estamos en contra de usar pieles, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de cómo los sistemas que tenemos en el mundo y cómo los sistemas que nosotros utilizamos. Bueno, pues estamos en contra de usar pieles de animales para la confección. Pero vamos a hacer una consulta global. ¿Acaso os imagináis llevando un collar o un anillo o unos pendientes hechos con trozos de animales? ¿Lo imagináis vosotros? ¿A qué no? Es como un poco primitivo, ¿no? Yo ya esta fase la he pasado. ¿Alguien está en contra de los adornos o las joyas de coral? Por ejemplo, sobre todo ese coral rojo tan bonito, tan brillante, que nos ponemos en verano muchas mujeres, ¿no? Pues el coral rojo, esa especie de coral, es un animal, su naturaleza es animal. Claro, ¿dónde está esa transición? ¿Es una piedra, es un animal? O sea, ni siquiera en la naturaleza podemos saber una definición, una transición. Pues bueno, ya que estamos en eso, os explicaré que fue descubierto en 1722 por Peysonnel, porque con anterioridad se creía que era un arbusto marino que se endurecía al sacarlo al aire, así que se le llama árbol de piedra, por ejemplo. Pero es un animal que vive en colonias en forma de rama de árbol, en los que individuos se reparten el trabajo incluso, y tienen unos pólipos, ¿no?, que disponen de tentáculos al final del tentáculo y que se encargan de capturar los alimentos, o sea que también comen. Y otros como poros que se encargan de hacer circular el agua por el sistema de tubos en el que forman las colonias. ¿Por qué estamos explicando esto? Pues es muy sencillo, para que veamos que las definiciones no pueden ser absolutas del bien, del mal, ¿no? Ni siquiera nosotros en el reino vegetal o animal. Estos corales también se reproducen sexualmente. Las larvas tienen una fase embrionaria de un mes y de algunos días de vida planctónica. O sea que ni siquiera nosotros sabemos a veces distinguir cosas que tenemos enfrente. Más la naturaleza íntima de un espíritu que está en un proceso de avance. No podemos decir jamás, este espíritu es absolutamente imperfecto. Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos poner, las anémonas del mar son técnicamente animales, pero se parecen tanto a las plantas que llevan el nombre de un grupo de flores. Incluso Aristóteles, el antiguo filósofo, ¿no?, griego, creó uno de los primeros sistemas del mundo para la categorización de seres vivos. Y estaba desconcertado con estas especies, pero muy desconcertado. Llegó a clasificar las anémonas como zoófitos, o sea, organismos que tienen rasgos de ambos grupos, o sea, animal y vegetal, o piedra, o sea, porque hay en todas las escalas, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros vamos pensando un poquito en esta escala espiritista, vemos la complejidad de lo que hizo Kardec, muy complejo. Cuando lo leemos de una manera rápida, sencilla, y decimos, ay, esto ya como que lo sabía, ¿no? Pero solamente fijémonos en el mundo animal, ¿no? Muchos de estos animales no se mueven y viven en la superficie durante la mayor parte de su vida, incluyendo las esponjas, los corales, mejillones, percebes. Los consideramos animales porque no los comemos, pero no se mueven. ¿En qué se diferencian de una planta, no? Creo que ninguno de nosotros pensamos cuando nos comemos un mejillón que está toda la vida sin moverse. Pero no es solo eso lo complejo de la naturaleza, porque muchas veces, por ejemplo, a las setas, los champiñones, los bolets, los podemos llamar como queramos, los tratamos como si fuesen verduras a la hora de cocinar, a la hora de tenerlos delante. Pues la complejidad a la hora de hacer determinada selección y determinadas fases para distinguir las cosas es muy complicada. Los hongos, las setas, las levaduras, el moho, en realidad están mucho más cerca de los animales que de las plantas, porque forman un reino que es totalmente independiente. Lo que pasa es que al igual que las plantas, ellas no se mueven, los mejillones y los percebes, como ha dicho Gloria hace un momento, tampoco,
pero tampoco tienen fotosíntesis. Pensar que en su lugar, su fuente de moléculas de lo que se alimentan es la energía de otros organismos. Lo que pasa es que en lugar de cazarlos, como hacemos los que tenemos 2 pies o 4 patas o los animales que conocemos en general, lo que hacen es crecer en las superficies que están mohosas, que están en descomposición, donde hay organismos muertos, en cortezas, en animales muertos. Ahí es donde ellos cogen el sustrato y se alimentan como animales, no como plantas. Parece increíble, ¿no? Pero bueno, es así. Pensad que de hecho, debido a su estrecha relación evolutiva como animales, más que como plantas, cuando nos estamos comiendo un champiñón, estamos mucho más cerca de decir que nos estamos comiendo una hamburguesa que decir que nos estamos comiendo una lechuga o cualquier otro vegetal. Y esto es cierto. Entonces tenemos que tener en cuenta que las delimitaciones que hacemos muchas veces no son como nosotros nos imaginamos ni tan sencillas. De ahí que Kardec explica a lo largo de toda la obra muchas veces la necesidad de conocer la escala espiritista. Se puede concebir la escala muchísimo mayor o muchísimo menor, como estaba diciendo Loli, en 3 o en 30 o en las que queramos, pero siempre va a ser según el punto de vista de donde enfoquemos la cuestión. O sea, que el espíritu que nos da la comunicación puede decir, no, Kardec se equivoca, no son 3, son 4. ¿Dónde está la equivocación? Cada uno puede hacer la subdivisión como quiera. Es por eso que cuando se consulta a algún según qué espíritus acerca de este punto que ha sucedido a veces y difiere, como difieren en muchas otras cosas, la verdad es que no tiene mayor trascendencia. De hecho, no tiene ninguna trascendencia. Porque yo puedo decir que el color blanco empieza aquí y el gris empieza al lado, y alguien que tenga la vista más fina que yo, como explicamos hace un par de semanas con el color azul y el verde, ¿os acordáis? Pues las limitaciones muchas veces están en nuestra propia mente. Entre los espíritus, como entre los hombres, también los hay, aunque no creamos que todos son inteligentes, no. Los hay que hay de sobremanera, como dice Kardec, ignorantes. Y nunca nos cansaremos de decir y de avisar la contratendencia a creer que todos, por el hecho de estar desencarnados, estar muertos, ser espíritus, acudir a nuestras reuniones, tienen que saberlo todo. Hay que tener mucho cuidado también, sobre todo esas personas que ha desencarnado un abuelo, ha desencarnado un tío, un padre o un hijo, y nos dicen, no, es que está conmigo y es mi guía. Y a lo mejor hace 15 días que desencarnó, o hace 2 meses. El proceso de evolución de un espíritu para ser guía de alguien es mucho más complejo. Y no lo acabamos de entender por el hecho de que ya ha desencarnado, que ya ha fallecido, que ya está en el lado de los no vivos, como los llaman algunos, ya tienen la cualificación y la calificación para ser nuestros guías y mentores. Y eso no se gana con el tiempo. Sí. Es más, muchísimos, incluso espiritistas, cuando muere un familiar, sobre todo cuando son un padre o una madre, tenemos tendencias a pensar que nuestros padres son perfectos, gracias a Dios esa tendencia. Pero entonces son guías que nos protegen, son nuestros protectores. Y lo oímos muchas veces en los centros espíritas. Mi padre, que era un ser excepcional, ahora me guía. No decimos que no pueda ser, pero lo más natural es que tus guías hayan sido otros. No olvidemos que si mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo ha estado en exacta existencia conmigo, cuando desencarne tendrá un proceso de adaptación a la nueva vida que durará un tiempo dependiendo de sus pruebas, y además tendrá que prepararse para volver, porque no creo que sea la última que tiene. Entonces, todas estas cosas, como comenta Loli, hay que analizarlas en profundidad, y muchas veces la culpa la tenemos nosotros por hablar a la ligera, porque cuando alguien nos cuenta eso, nos vemos incapaces de decirles, no, eso no puede ser así, cuando sabemos que no es así. Pensemos que en el mundo de los espíritus hay muchos que no son capaces de ver lo que se encuentra por encima de ellos, y por ese motivo creen que todo lo que está por encima de ellos es puro. Sin embargo, no es así. Como hemos dicho, la escala es infinita. Pero como no tienen la capacidad de distinguir lo que hay por encima de ellos,
todo es mejor que ellos y todos ya son espíritus puros. Yo veo a alguien que sabe un poco más que yo y ya es un gran sabio, y no es así. Ellos, para no dar a conocer su falta de conocimiento, pueden llegar a ser capaces de contestar cualquier consulta. Hablamos de las reuniones. No importa el método que utilice, incluso cuando hacemos una ouija, estamos comunicando con un espíritu. Pues cuando contestan a las preguntas que hacemos, son capaces de contestar sin ningún tipo de preocupación desde su opinión, sea o no sea verdadera. Y el otro problema es que para tapar su ignorancia van a ser capaces de mentir y de soltar una mentira tras otra, precisamente para tapar esa ignorancia de la que disponen. Entonces tenemos que aprender a analizar, a investigar, a conocer. Ya hemos comentado, como ha dicho Lori, que existen 3 categorías principales, pero es que hay otras tantas divisiones, según el propio Kardec. Entonces cada espíritu incluso podría ser una división. Recordemos que en la última, la que está al pie de la escala, la más baja, donde se hallan los llamados espíritus imperfectos, están caracterizados todos ellos por el predominio de la materia sobre el espíritu y una tendencia peculiar hacia el mal. No quiere que todos sean así, pero en su mayoría. Entonces, en la segunda, en cambio, la segunda escala, que ya tiene tendencia hacia el bien, se distingue porque el predominio es del espíritu sobre la materia. Y por ese deseo que ya tienen o tenemos de intentar hacer el bien en todo lo que podemos. Esto es lo que se llama espíritus buenos. Y la primera, como decía Lori, la que comprende a los espíritus puros, que son aquellos que ya han alcanzado un grado supremo de perfección. Hemos de entender, sobre todo, que los espíritus no pertenecen siempre, de manera exclusiva, a tal o a cual clase. Esto es así. Su progreso se va realizando de forma gradual, al igual que nosotros aprendemos, ellos también aprenden cada día. Y a menudo aprenden más en un sentido que en otro. Quiere decir que unas veces pueden aprender más intelectualmente, otras veces pueden aprender más moralmente. Entonces todo eso se va combinando entre ellos, de manera que van evolucionando en todos los ámbitos. Por eso mismo pueden llegar a reunir características de varias de las categorías que estamos definiendo, no solamente una. Y eso se aprecia muchas veces simplemente analizando en profundidad el lenguaje y los actos de esos espíritus que comunican con nosotros. Vamos ahora a centrarnos y a intentar conocer estos espíritus de tercer orden, que llama Allan Kardec espíritus imperfectos. Estamos ya a partir de la pregunta 100 del libro de los espíritus, cuando él habla de los caracteres generales que tienen este tipo de espíritus, donde hay un predominio de la materia sobre el espíritu, al contrario que los de segundo nivel. Tienen más una tendencia, digamos, hacia el mal, hacia lo negativo. Tienen más ignorancia, más orgullo, egoísmo y todas las pasiones que se derivan de todas estas faltas de virtudes que estamos diciendo. Pero, aunque no lo creamos, también tienen la intuición de Dios. El problema es que no lo llegan a comprender, porque recordemos que todos los espíritus somos y fuimos creados con ese Dios interior, esa creencia, esa sabiduría, ese innato que tenemos dentro del conocimiento de las leyes divinas. Eso no lo podemos negar porque está innato en todos nosotros. Pero sin embargo, no todos son esencialmente malos. Como hemos dicho, las divisiones son muchas. Hay algunos de ellos que en vez de malos podríamos llamarlos frívolos, espíritus con inconsecuencia y malicia, más que una verdadera ruindad. Son espíritus que podríamos decir que tienden hacia el mal, pero de una forma más frívola. También hay unos que no hacen ni bien ni mal. ¿Pero por qué no hacen ni bien ni mal? Y nos lo dice el propio Kardec. Porque no realizan ningún tipo de bien, ya denotan un grado de inferioridad. Y aquí es donde podríamos centrarnos y hablar del delito de omisión, o de la falta de omisión, o del pecado de omisión, llamémoslo como queramos, que sucede cuando estoy viendo que algo acontece y paso de largo, no le hago ni caso.
Pues eso lo estudiaremos ahora un puntito más abajo, cuando acabemos de hablar de esta franja de espíritus que normalmente se complacen en el mal, se sienten satisfechos, estamos hablando de los de tercer nivel, y se sienten muy, muy satisfechos cuando se les presenta la oportunidad de crear discordias, frivolidades y molestar a los demás. Bueno, para el delito de omisión muchas veces nos encontramos en los centros espíritas muchos espíritus que cuando están en la mediunidad, te dicen que ellos son buenos porque, bueno, fueron buenos padres, buenos hijos, fueron a su trabajo, hicieron las cosas que realmente era lógico hacer en la vida, porque se supone que tenemos que ser buenos padres, buenos hijos, y se supone que tenemos que trabajar para sobrevivir. Entonces ese delito de omisión a veces es muy peligroso. ¿Por qué es tan peligroso, Manolo? Pues porque ya hace años que nos lo están explicando, lo encontramos incluso en la Biblia. Pensad que en Lucas 10, 30, 37 vamos a encontrar que Jesús deja claro el ejemplo del pecado de omisión en un relato que todos conocemos y que hemos leído en el Evangelio sobre el Espiritismo infinidad de veces y que nunca estoy seguro de que habéis asociado al pecado de omisión, porque nos centramos en otros personajes de la historia. Estamos hablando del buen samaritano, donde dos hombres se topan con un hombre herido, a quien le habían robado, conoceréis toda la historia, que se encuentra tirado al lado de la carretera. Ambos hombres pasan sin ayudar, y sin embargo hay un tercer hombre que se detiene, que ayuda. ¿Quién está haciendo lo correcto? Todos decimos, el buen samaritano es el que hace lo correcto, ¿vale? Pero ¿qué hicieron los otros dos hombres? Los otros dos hombres que no ayudaron se consideran, según la Iglesia, según la Biblia, que cometieron pecado. Para nosotros sería una falta de omisión, porque no ayudaron, viendo a alguien que necesitaba ayuda. Pero no solamente aquí, lo encontraremos también en Mateo, que hay también un reflejo sobre esto de la omisión, porque es muy importante, porque muchas veces, como he dicho antes, no actuamos, pero deberíamos actuar, porque tenemos el conocimiento, tenemos la verdad, pero nos callamos. En los versículos 44 y 45, Mateo 25 señala, hablando de Jesús, Señor, ¿cuándo es que te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos? ¿Os suena? También está en el Evangelio según el Espiritismo, cuando Él le responde, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco me lo hicieron a mí. Volvemos a entrar en la falta de omisión. Hemos visto gente necesitada y no les hemos ayudado. Vemos gente que nos cruzamos por la calle, que con una palabra, como hemos dicho muchas veces, con una sonrisa, con una mirada, con un preguntar qué te pasa, pero no lo hacemos. Y es omisión. Y en Apocalipsis, también, Juan, que es un poco quizás más estricto, nos gusta porque lo hemos querido traer y luego más abajo volveremos a utilizarlo porque nos encanta. Dice, yo conozco tus obras, sé que ni eres frío ni eres caliente. Y dice con signos de exclamación en Apocalipsis 15, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto a lo mejor lo hemos leído alguna vez y no le hemos dado la importancia que tiene. Está hablando de los tibios, aquellos que, como diríamos en jerga normal, no se mojan. Sigamos ahora desarrollando la idea de Allan Kardec y luego volveremos a los tibios. Sea cual fuere el desarrollo intelectual, sus ideas, esta escala de la que estamos hablando, son poco elevadas y sus sentimientos son más o menos abyectos. La verdad es que tienen los conocimientos muy, muy limitados, los espíritus imperfectos, acerca de las cosas del mundo espiritual. Y lo poco que saben muchas veces lo confunden con las ideas y con los perjuicios que tenían cuando estaban en la vida corporal. Entonces es imposible que nos den nociones verdaderas. Siempre nos van a dar
su punto de vista basándose en lo que ellos creen, sin importar si son falsas o incompletas. Y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer consultas, incluso a veces a espíritus que se nos presentan en el centro espírita, que es la primera vez que vienen, que no conocemos de nada, les preguntamos por enfermedades, por problemas, por cosas. Hay que ser un poco más coherente con las cosas que hacemos. Todo espíritu que está en el transcurso de sus comunicaciones deja traslucir un pensamiento malo en cualquier momento de la comunicación, de perturbación, de ira, de malestar, tiene que ser totalmente incluido en este tercer orden. No puede ser que venga un guía y porque hoy tiene un mal día se enfade, que venga un espíritu benévolo a darnos un buen mensaje y porque alguien le haga una consulta se enfade, se moleste, incluso pueda llegar a increpar y decir, no, disculparme, yo no. Cualquier espíritu está todavía en el proceso de ser un espíritu imperfecto, camino a la evolución. Hay muchas veces que creemos que todo lo que explicamos aquí no nos va a pasar a nosotros. Yo quisiera explicar los problemas que existen con esas comunicaciones falsas con dos ejemplos. Uno de ellos, un grupo de personas que conocimos hace bastantes años y que es una historia real, donde se manifestó un espíritu que acordó ser el guía de ese grupo de personas y estuvo bastante tiempo con ellos, yendo a dar comunicaciones, a ganarse su confianza, hasta que con el paso del tiempo hubo un día que les dijo que para poder recibir comunicaciones mucho más elevadas, las muelas, las raíces de los molares, impedían el flujo de energía positiva y se las tenían que extraer. Contado aquí parece una anécdota hasta risueña, hasta divertida. Lo que no es divertido es cuando las personas de ese grupo realizan ese acto porque les insisten que es la única forma de poder depurarse y conseguir comunicaciones mucho más elevadas. Claro, el espíritu se había ganado su confianza durante mucho tiempo, había tenido mucha paciencia y eso es un hecho real de un grupo que conocíamos, tanto él como yo y otras personas de aquí de España. Entonces, dices, bueno, ¿cómo puede llegar a pasar eso? Eso quizás sea lo más exagerado, pero es que sucede. Lo estamos viendo cuando hay comunidades de personas que se asocian para suicidarse. ¿O acaso no es también que se está manipulando la mente de los demás como hacen estos espíritus? También está sucediendo en algunos centros que se está hablando de la nueva regeneración del planeta, donde a lo mejor se pueden llegar a unir algunos continentes o incluso va a surgir un nuevo continente donde los espíritus más avanzados moralmente se van a reunir allí para ayudar a evolucionar este planeta. Esa comunicación se ha dado en algunos centros. Entonces hay que tener mucho cuidado y hablar de la universalidad de las comunicaciones. Si en mi centro espírita me están dando una comunicación y no se está dando en ningún otro centro, ¿qué es? ¿Que yo soy exclusivo? ¿Que soy mejor que todos los demás? Eso no es así. Porque está hablando mi ego, no estoy hablando yo. Bueno, estos espíritus, ¿no?, que son imperfectos y tienen tanto al mal, hacen bastante daño porque muchos son los crédulos y también dentro de nuestros propios centros hay muchos crédulos que en la búsqueda de la verdad, de servir a Dios, no son capaces de comprender ni de discernir. ¿Y por qué hacen esto este tipo de espíritus? Esa sería la gran pregunta. Bueno, Kardec nos comenta que ven la felicidad de los buenos y esta visión constituye para ellos un tormento incesante, porque ellos no son felices. Experimentan todas las angustias que la envidia y los celos les puede producir y se sienten mal, se sienten que ellos no se sienten bien y deciden arruinar la vida espiritual, emocional y física de muchos encarnados. Por eso es tan complejo lo de la escala espiritista. Se ha de tener mucho cuidado cuando un espíritu parece que sí, pero no. Hemos de acordarnos de estas palabras que están en el tercero de la evolución. O sea, son espíritus imperfectos. Esos espíritus muchas veces realmente entre los propios compañeros del centro entran, meten cizaña
en nuestras cabezas. Incluso hay muchas veces cuando vamos a que nos adivinen el futuro, o se va a que se adivine el futuro, o se pregunta si el marido te engaña, y te encuentran que el marido te está engañando, o que vas a encontrar el amor, o que la vecina te tiene envidia, que hay alguien que te quiere mal, no. Todo esto está produciendo un daño a la psique, porque ellos ya están predisponiendo para que sientas que todos te tienen celos, que todos te tienen envidia, que te sientas tan mal como ellos. Claro, ellos conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal. Y a veces toda esa sensación es mucho más penosa que la realidad misma de lo que se vivió en ese momento, ¿no? Bueno, así pues sufren de veras los males que han soportado, porque es lo que ellos también han hecho y los que infligieron a los demás. Y como los padecen, muchas veces creen, durante mucho tiempo, ellos creen que esto no va a acabar jamás y que los han de experimentar para siempre y no ven el final del sufrimiento, como les ocurre a veces a los suicidas. Entonces ellos dicen, bueno, si yo no jamás voy a ser feliz, voy a hacer infeliz a todos los demás. Entonces vamos a ver, una vez hemos hablado un poco de todos estos espíritus imperfectos, Kardec los va a dividir en 5 categorías principales. Los espíritus impuros, como los llama, son tal vez unos de los espíritus que que realmente dan como un poco más de maldad, tienen más maldad. Son propensos al mal y estos constituyen el objeto de sus preocupaciones, o sea, hacer el mal. En cuanto estos espíritus nos dan consejos pérfidos, alimentan la discordia y la desconfianza y adoptan todos los disfraces para engañar mejor, como antes comentó Manolo. O sea, que hagáis el ridículo, que lo hagáis todo fatal, que os vaya muy mal y que creáis en mí, ¿no? Se apegan a las personas de carácter bastante débil, pero es porque su moral está débil. Están dentro de esa franja vibracional donde son a veces muy difícil salir, ¿no? Entonces ceden a las sugestiones, empiezan con las envidias, con los celos, con el malmeter, estos compañeros, lo otro, aquel me hace daño, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Para empujarlos a la perdición, para que no consigan el objetivo con el que vinieron a trabajar, que es conseguir hacer las cosas y superarse en esta vida. Así se sienten satisfechos ellos de poder retrasar el progreso y hacer sucumbir a la gente en las pruebas. Porque muchas veces, bueno, ¿y por qué están ahí molestándome? Pues porque es la fortaleza íntima la que tenemos que tener ante estos espíritus que nos están intentando perturbar, nos dañan, nos molestan y en las comunicaciones intentan sobre todo aquellas que a veces son íntimas, que vienen como con inspiración o con pensamientos obsesivos. Mira qué mal te quieren, mira lo que haces, el centro qué mal está, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Se hacen pasar por santos, por guías, soy tu guía, te voy a dar la gran comunicación, porque tú tienes que hacer un gran trabajo, porque tú tienes una misión en este mundo. Alimentan el ego. Y ahí es donde se sucumbe. Porque claro, somos tan buenos que nosotros tenemos un guía superior y tenemos una misión divina prácticamente, la de salvar al mundo. Y acaban normalmente apartándoselos del centro espírita. Sobre todo es cuando hacen esas grandes divisiones de los centros espíritas que suelen hacer bastante daño, ha de plantearse uno, ¿por qué va a dividir? ¿Por qué va a tirar construcciones espirituales que ya están hechas aunque no nos gusten? Ha de pensar uno, ¿dónde estoy vibrando? ¿Quién me está a mí aconsejando? ¿Realmente mi guía espiritual, un espíritu bueno? Que su deseo es que estas construcciones espirituales sean limpias y estén trabajando. Y lo vemos cada día. Y todos tienen una verdad, porque ninguno se fija en el orden de espíritus que te dicen, aguanta, trabaja, sigue hacia adelante, apoya al compañero, ¿no? Practican el mal por el mero placer de hacerlo, casi siempre sin motivos para ello. ¿Y por qué? Porque tienen odio al bien. Aunque parezca mentira, odian el bien, no pueden con el bien, aborrecen el bien. Escoge más de las veces sus víctimas entre personas que quieren ser honradas o que están siendo honradas y están entrando en una tónica de mejoramiento. Por eso yo siempre comento, tener mucho cuidado con todo esto,
mucho cuidado a la hora de las instituciones espirituales. Cuando se habla mal de la Iglesia, de otras religiones, tened mucho cuidado. Son instituciones espirituales que tienen sus guías. Y cuando hablamos de centros, de federaciones a nivel espiritista, mucho cuidado. ¿Por qué tirar algo que se ha construido desde el plano de arriba? Vamos a cambiar a los hombres, no tiremos las instituciones, ¿no? Nuestra obligación es crear la unión y no la discordia. Por eso, son plagas para la humanidad muchas veces los espíritus. La psicoesfera se carga de este tipo de espíritus que están intentando que el mundo no evolucione. Y lo estamos notando muy fuertemente, ¿no? No importa que sea cual fuera la clase social al que pertenezcan o su barniz de civilizados, estos espíritus no les eximen del oprobio y de la ignominia que tienen. Y para distinguirlos dentro de las reuniones tendremos que analizar su lenguaje, sus expresiones, que denotarán su inferioridad moral e incluso en ocasiones la inferioridad intelectual, porque hablan cosas y dices, esto no tiene sentido. Y cuando algo no tenga sentido dentro de una comunicación, repetirlo, preguntarlo, buscarlo en Kardec. Eso es necesario. No deis todo por bueno. Y la mayoría de las ocasiones, a pesar de que sus argumentos puedan parecer sensatos, se ven incapaces de mantener su versión dilatada en el tiempo, pues sus ganas de convencer y de hacer prevalecer su opinión se ve desvirtuada por su propia insistencia de falta de paciencia, de que esto tiene que ser ya. Entonces eso no puede ser un espíritu guía, ¿no? Y muchas veces cuando estos espíritus reencarnan, porque reencarnar son propensos a todos los vicios. Entonces, de ellos se desprenden las pasiones más viles y degradantes, la sexualidad, la crueldad, la hipocresía, la avaricia y otras muchas cosas que no pueden ocultar durante su estancia en la materia. Esto nos lleva a reflexiones, ¿no? Las personas que estamos intentando mejorar, reflexionarnos esas personas que viven cerca de nosotros, que son capaces de violar, de matar, de maltratar a niños. Están dentro de esa escala. Reencarnaron. Tenían un odio al bien, reencarnaron. Están aquí. No vamos a dejarnos arrastrar por las pasiones que ellos nos inducen cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos viendo toda la degradación que puede haber a nuestro alrededor. Los espíritus frívolos son ignorantes y maliciosos, tornadizos y burlones, nos dice Kardec. Pero hay con lo de los burlones, que se habla muy a la ligera dentro del espiritismo y nos debería preocupar, porque los burlones hacen mucho daño. Y no estamos hablando de un tema de que sean espíritus muy superiores, ¿no? En todo se meten y responden a todo sin preocuparse de la verdad. Por ejemplo, se placen en causar contrariedades o pequeñas satisfacciones en hundir enredos, chismes e incluir maliciosamente en el error, valiéndose de fraudes y de picardías. Nos pueden hundir, aunque sean burlones. Y a veces no les damos esa importancia. Estas clases pertenecen a espíritus vulgarmente designados como trasos, duendes, gnomos o diablillos, nos dice Kardec. Claro, nos quedamos un poquito así, porque están bajo la dependencia de espíritus superiores, quienes los emplean a menudo como lo hacemos nosotros con nuestros servidores. Claro, después ahora más adelante hablará Manolo sobre este tipo, dentro de esta escala de imperfectos, este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen muchas veces estos espíritus? Captan las extravagancias, los imperfectos, y ridiculeces de los seres humanos, expresándolos con rasgos mordaces y satíricos, y nos hacen reír. Si bien es cierto que se atribuyen nombres supuestos, suelen hacerlo por malicia más que por perversidad. Nombres, pues bueno, soy la reina tal, soy Napoleón, soy Séneca, no son espíritus magistrales, pero que dan un nombre y pueden burlarse y prestar error. ¿Cómo los podemos distinguir? Si no es Séneca, si no es fulanito o menganito que tiene un nombre en la tierra, por la carencia de profundidad en sus mensajes y no tienen ningún problema en utilizar nombres conocidos, pero no tienen profundidad. En esta categoría entran esos espíritus que a veces invocamos o invocan para que nos auxilien en tareas que son de nuestra responsabilidad, como aquellos que son famosas, que nos despierten por la mañana las ánimas benditas o las ánimas del purgatorio, que nos ayuden a encontrar cosas que hemos perdido. Esto, fulanito, ayúdame a encontrar una cosa perdida, yo te voy a dar tal. O incluso que nos ayuden a encontrar aparcamiento para el coche.
Esto lo hemos oído, ¿no? Y dando una vuelta más de tuerca, hay personas que los llaman para que les ayuden a encontrar pareja. Claro, ¿a qué espíritus le pedimos? Y estos espíritus que nos van a ayudar, ¿qué van a pedirnos a cambio? Pero no hay que confundirlos estos con los llamados gnomos, que son influenciables por nuestras propias actitudes, deseos y anhelos, que también entrarían en esta categoría, como hemos dicho antes, pero que están dentro del grupo de los llamados espíritus elementales. Ya como he dicho, ya ahora más adelante lo explicará Manolo. Es interesante oír hablar de la existencia de estos espíritus con una inteligencia subhumana, los gnomos, que son utilizados en nombres de la naturaleza y que están en concordancia con el contenido del folclore de muchísimas culturas. Es interesante ese tema. Después tendremos los espíritus pseudosabios. Sus conocimientos son bastante extensos, pero creen saber más de lo que en realidad saben. Habiendo realizado algunos progresos desde diferentes puntos de vista, su lenguaje tiene un carácter serio, capaz de inducir a error respecto a su capacidad y a sus luces. Pero suelen ser a menudo solo un reflejo de prejuicios e ideas sectarias de la vida terrena. Entonces nos encontramos estos pseudosabios que vienen a darnos explicaciones de la luna, de lo que ya se conoce. Pero en la Tierra también nos encontramos pseudosabios, ¿no? Se trata de una mezcla de algunas verdades junto a los errores más absurdos, en medio de los cuales se transparenta la presunción y el orgullo, los celos y la terquedad que no se han podido despojar. Pero bueno, también hemos de pensar una cosa, que con estos pseudosabios que nos encontramos a diario aquí, que nos dan en cantidad de consejos con temas que ni conocen, pues al cambiar siguen siendo los mismos. Por ejemplo, dentro del espiritismo que se llama científico, nos podemos encontrar gente que se ha leído un libro de ciencia y ya se siente espiritista científico. Personas que apenas no tienen capacidad, que no han podido ejercer o tener esa capacidad, también siguen espíritas pseudosabios. Bueno, pues ¿cómo no debemos tener espíritus pseudosabios? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de espíritus, encarnados o no, porque cuántas comunicaciones supuestamente de espíritus nobles circulan, sobre todo por las redes, que leídas y analizadas en profundidad, ni el lenguaje, ni las formas, ni el contenido pasaría por el más leve de los filtros. Pero preferimos darlas por buenas porque no queremos admitir que nos hayamos equivocado, que hayamos podido ser engañados. Nosotros que sabemos tanto, nos han engañado, ¿no? Y además deberíamos admitir nuestra falta de estudio y conocimiento doctrinario. Y hemos visto muchas comunicaciones de este tipo. Es complicado el tema de la escala espírita. Entonces, estamos ya llegando al final de nuestro día. Os vamos a invitar la semana que viene para continuar ya con los espíritus neutros, con los gnomos. Tenemos algunos comentarios, algunas ideas sobre los gnomos que esperemos que os sorprendan, que las queríamos dar hoy, pero bueno, como sabéis siempre, una cosa es lo que plasmamos en el papel y otra es lo que luego vamos hablando, que siempre hace que nos vayamos prolongando en el tiempo. Entonces, hoy ha sido un placer estar con vosotros. Nos encanta que cada semana estéis aquí, los comentarios, la gente que nos va siguiendo. La verdad es que sois una alegría para nosotros y esperamos poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Sobre todo, la escala espiritista es importante, porque nos tiene que dar que pensar, sobre todo en los centros espíritas, cómo vamos a tratar a los espíritus, cómo vamos a conseguir ese desafío interno, intelectual y moral para conseguir entenderlos, saber cómo tratarlos y que no nos engañen. Y que cada día sea ese desafío, porque nos vamos a encontrar con muchísimos espíritus de este tipo, sobre todo los imperfectos, esos espíritus que todavía están en esa fase, porque nosotros no estamos para educar a espíritus buenos o a los espíritus puros, sino que los medios estamos aquí y los adoctrinadores ayudando, a la vez que aprendiendo. Y ese desafío es importante, esta escala espiritista. Como hemos dicho antes, esos espíritus neutros que después, que la semana que viene comentaremos ya un poco por encima, cuando vienen y dicen hemos sido buenos padres, buenos hijos, no hemos hecho nada. Cuando tiras del hilo y realmente es toda la omisión, todo aquello que no se hizo, todo aquel apego a la materia, es muy importante que aprendamos. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo y un saludo a todos.